que sirvió para llegar a determinadas cuestiones, tuvo que ver la misma movilización, incluso de los padres. Yo recuerdo en este momento, toda la década del 90, gran parte del 2000, la comunidad educativa de las escuelas especiales, marchando, movilizando, marchas de antorcha, y finalmente de esa manera se pudo conseguir que arriba del Consejo Provincial de Educación, en la cuadra siguiente, esté todo un complejo con las escuelas nuevas, de la misma manera que las 6 y las 7 allá en la calle Anaya. O sea, hubo una respuesta que se consiguió, y se consiguió porque hubo una lucha, porque hubo una movilización, que no solamente la tomaron los trabajadores de educación, sino que también la tomaron los padres. Ejemplos como esos hay muchos. Nosotros estamos convencidos de que tenemos una gran cantidad de, digamos, de población que entiende y acompaña los reclamos que estamos haciendo, sobre todo desde un lugar donde creo que lo mejor que tenemos es el recurso humano, ¿no? Yo recuerdo los docentes que tuve en mi carrera, los docentes que me formaron, y pretendo que de la misma manera para con las generaciones que vienen sea así, ¿no? Educar es un ejemplo de vida, educar tiene que ver con un carácter científico, pero educar también tiene que ver con formar para la vida, y en formar para la vida incluye muchas cuestiones, incluso hasta de luchar por lo que consideramos que es necesario. Tenía unos minutos finales y no quería dejar de preguntarte por algo que a todos los que nos sentimos amigos de las luchas docentes o acompañamos incluso desde un lugar minoritario dentro de los medios de comunicación, todos los conflictos, algo que nos duele, que es las divergencias que a veces se hacen, ¿no? muy notorias, sobre todo en un terreno minado como son los medios de comunicación en la Patagonia, tan controlados hegemónicamente o que tanto se apegan a alguna que otra pauta publicitaria y desaparece la objetividad, si es que existió alguna vez, ¿no? Pero me refiero a esta polémica fuerte que ha atravesado, una discusión que creo que en realidad la deben tener como sindicato democrático que son, pero que pareciera se ha marcado en una divergencia fuerte, y te lo pregunto desde adentro, por eso, ¿cómo lo valoran ustedes? ¿Qué posición tienen respecto a esto de las titularizaciones y estas distancias tan fuertes que se ha planteado con la conducción a nivel provincial? Sí, respecto al tema de lo que se conoce como titularizaciones masivas, nosotros no solamente como Aten Capital, sino como muchas seccionales de Aten, y entendemos que mayoritariamente el sindicato se ha expresado en contra. Respecto de la relación que hay entre esto y los aspectos, las cuestiones internas que manifestaba, en realidad, por ahí, a diferencia de otras organizaciones que privilegian, digamos, el silencio o el acordar para mostrarse como un bloque más allá de las diferencias, creo que, y tenemos que coincidir que no son las características de Aten. Aten, cuando ha tenido diferencias, las ha manifestado, no solamente ahora, sino siempre. Recordemos en muchos años cuando hubo no solamente una cuestión entre la opinión de Aten Provincial y la opinión de Aten Capital, sino que en distintos lugares digamos, de nuestro sindicato han existido distintas posiciones y se han manifestado y no ha habido ningún problema. Entendemos que también se construye desde la divergencia y también se construye desde explicitar qué es lo que está ocurriendo. Siempre que se respeten las reglas de la democracia, donde cada compañero puede participar con su debate, con su voto, con las asambleas, con el plenario de secretarios generales, tal cual lo mandata el Estatuto de Aten. El problema que estamos teniendo es, creo que principalmente, que tenemos una conducción provincial del sindicato que ha decidido terminar con este modelo de sindicato en el sentido de no dar lugar a los plenarios secretarios generales. En consecuencia, las asambleas quedan sin un lugar donde depositar el mandato y sin resolución en consecuencia, en quitar las licencias gremiales, lo cual de alguna manera es poner cerrojo en la boca de muchos compañeros porque no pueden llegar a hacer las escuelas recorridas. Un montón de cuestiones que tienen que ver con llevar adelante una compulsa política con posiciones distintas, pero entendemos nosotros con reglas de juego al menos deshonestas, o al menos no muy lejanas de lo que es los valores ¿Se ha éticos. hecho muy difícil hablar estas cosas? En realidad no se hace difícil, lo hablamos, lo discutimos, no conseguimos los acuerdos y en consecuencia salimos a decir a las escuelas lo que entendemos que tenemos que decir, no ocultamos nada. Ahí, digamos, intereses Te lo pregunto políticos. porque ustedes también saben que hay un nido de víboras alrededor de la lucha docente para demonizar completamente cualquier tipo de alternativa que los docentes puedan presentar, ¿no? Seguramente que en un punto hay quienes están comiendo de esta cuestión, ¿no? de esta interna. Nosotros lo que decimos es que lo que opinamos, en este caso hablamos de las titularizaciones masivas, para poner un ejemplo. Estamos totalmente convencidos de que lo que tenemos que hacer es respetar el estatuto del docente. Lo hicimos siempre, fue el espíritu de Aten. Llegar a los cargos por
para titularizar tiene que ver con concursar, tiene que ver con respetar los estudios, tiene que ver con respetar todo digamos, lo que prevalece en el estatuto del docente. Pero también reconociendo que hay sectores donde el estatuto ha sido un poco olvidado, o al menos no han sido regularizados esos sectores con lo que tiene que ver con los concursos. Nosotros en el año 2008 hicimos una propuesta, una especie de concursos con requisitos, o puede ser con determinar que tales cargos, porque están cerca los compañeros de la jubilación, no tendrían que ser vacantes de un futuro concurso. Hay un montón de estrategias que se tendrían que dar, pero como lo decimos siempre, respetando la ley 242, respetando el estatuto del docente y por sobre todo respetando las juntas de clasificación, que son quienes tendrían que estar llevando adelante un proceso de titularización y no las direcciones de nivel a escondidas y a espaldas de todo el sector, digamos, que representa democráticamente el cuerpo colegiado del CPE. ¿No hubo un escenario como para hablar esto? ¿O sí, se cerraron? el escenario se dio, hubo asambleas y las asambleas nos dieron la razón a nosotros, pero los plenarios no tomaron estas decisiones. Por eso lo de la dificultad. Retomando el motivo político, sí, hay una connotación distinta, porque históricamente hemos tenido diferencias, eran de público conocimiento, pero esas diferencias no llegaban a torcer el modelo sindical como de alguna manera la conducción provincial lo está haciendo ahora. Y estoy totalmente convencido que tiene que ver con un alineamiento político, que tiene que ver con el gobierno nacional en primera instancia, pero que también tiene que ver con el gobierno provincial, que también está aliado al gobierno nacional, y en consecuencia, a través de lo que es el movimiento nacional y popular, bueno, se están bajando un montón de cuestiones a través de la directiva provincial, que se toman como recetas, se reproducen, se bajan, y para eso es necesario cercenar algunas voces. Y las voces que se están cercenando son nada más y nada menos que la de los compañeros en la asamblea debatiendo y votando. Es un tema que vamos a estar retomando seguramente y que uno esto siempre lo plantea, por eso te digo, desde adentro, ¿no? También con una impresión de que las divergencias son necesarias porque un modelo de discusión democrático, Aten ha sido ejemplo a nivel nacional de la discusión permanente y la cuestión de lo asambleario, que incluso se ha criticado un excesivo asambleísmo en una época, ¿verdad? Pero que también uno, entendiendo esta red tan compleja que hay a nivel mediático, en donde se conforman estos consensos contra los luchadores y los trabajadores que reclaman por un salario digno, y en este caso por un proyecto de país distinto, porque imagino que el que pelea por una escuela en condiciones es porque piensa un país distinto, también te lo reitero, ¿no? Queda como a veces librado al azar, en el cual los medios también juegan su papel aupando a uno, demonizando a otro. Por eso preguntaba si también estaban en estas continuas discusiones esas valoraciones, ¿no? Sí, las valoraciones están, las hacemos las agrupaciones internas de Aten, las hacemos de conjunto con el recorrido de escuela y también en las asambleas. Me parece importante marcar que una diferencia interna, aún con la magnitud de lo que tenemos en el sindicato, no se va a llevar puesto a ningún sindicato y mucho menos a Aten, que le quede la tranquilidad al conjunto de los compañeros, a la sociedad, de que Aten va a seguir siendo el Aten luchador, el Aten con convicciones, el Aten que defiende la escuela pública y defiende también los derechos de los trabajadores, y vamos a seguir luchando de conjunto como lo hicimos siempre. Las diferencias se tendrán que dirimir en el ámbito que corresponden. En algún momento la democracia sindical va a tener que prevalecer y se van a levantar las manos para un sector. Estamos totalmente convencidos de que el programa que llevamos adelante es el correcto, independencia de los partidos políticos y sobre todo independencia del gobierno para llevar adelante un proceso de defensa de la escuela pública y defensa de los intereses de los trabajadores. Para cerrar, Daniel, contanos brevemente para los amigos de Latinoamérica, si se pudiera, lo de Silvia Rogetti. Sí, en el año 2000 en una escuela primaria, la escuela número 197, en una escuela que estaba en reparaciones, unas mallas cimas que estaban totalmente mal ubicadas en un sector con las puntas hacia adentro, hizo que la profe de educación física que estaba dando clases con un montón de chiquititos, después de ver que un chiquito sale corriendo para un sector y buscar la pelota y hacer las actividades propias de lo que hacen los profes de educación física en un patio, se clavó un hierro de la malla cima en el ojo, estuvo, creo que fueron 4 o 5 días en la sala de terapia. En principio pensamos como único peligro podía ser la pérdida de la vista, en el ojo. Finalmente se provocó una infección hacia el interior, el fierro había penetrado más de lo que se pensaba, bueno, una complicación y la compañera falleció, perdió la vida. Nosotros hasta el día de hoy seguimos sosteniendo y levantando las banderas también
de Silvia Rogetti como un símbolo. Por eso cada vez que hablamos de escuelas abandonadas, escuelas que se están reparando cuando no tendría que ser, cuando no se utilizan los espacios que tendrían que utilizarse y los tiempos para reparar, enarbolamos la bandera de Silvia Rogetti. ¿En qué época fue? Eso fue en el 2000, en junio del 2000. Junio, por eso se estaba reparando una escuela en junio. Exactamente, sí, por supuesto, siempre a destiempo como lo hace. ¿Y quién estaba responsable de educación en ese momento? ¿Crestía? Estaba Crestía, por eso hicimos las movilizaciones que hicimos, inclusive llegando hasta la misma casa de Crestía. Recuerdo en algún momento muy ofendida porque habíamos osado llegar con una movilización hasta su casa. Nosotros seguimos responsabilizando políticamente de lo ocurrido a todas las autoridades que en ese momento estaban, una negligencia total, y la seguimos denunciando. De la misma manera que seguimos denunciando, y si me lo permitís, hoy es 5, ayer fue 4, en este caso de septiembre, y un 4 de septiembre, por eso hicimos el acto hoy a la mañana, se conmemoran 4 años de que la escuela, el CEPEN 69, lleva el nombre de Carlos Fuentealba, porque unos meses después se le consiguió poner el nombre, ¿no? Me parece importante también recordar a Carlos, recordar su lucha por la defensa de la escuela pública, recordar toda una lucha de los trabajadores que en el 2007 salimos a dar, donde sí participamos con movilizaciones en las rutas y tuvo que ver justamente con lo que decíamos, ¿no? Defender los intereses de los trabajadores, defender lo que son las condiciones laborales, el pase a planta, defender el salario de los trabajadores. Por eso también salió a pelear Carlos y por eso vamos a seguir peleando todos, por la defensa de la escuela pública, por la defensa de los intereses y también por juicio y castigo, hasta que todos los responsables políticos e intelectuales estén donde tienen que estar, que es pagando en la cárcel por lo que fue en ese momento la orden para generar la represión que se dio a cabo en Arroyito el 4 de abril del 2007. Daniel Huth nos acompañó en esta primera parte en Cartago hablando de la educación pública en la comarca petrolera. Esto que escuchaban, la provincia más rica del país no puede terminar las escuelas. Toda una decisión política. Una pausa y seguimos con más Cartago.